es donde empieza el PowerPoint que ustedes tienen. Si ustedes recuerdan en su PowerPoint, aquí es donde lo tienen, el propósito elemental de la Biblia. Y lo que nos está hablando Dr. Bob con respecto a este propósito es precisamente que no es un libro de reglas, sino que su propósito más básico es el de la redención. Antes de entrar en esto, yo quería nada más tocar el tema rápidamente que él menciona al principio de esta sección. Y por eso es que dije que estaba en la página número 11, porque es donde inicia esto de la Biblia. Y nada más quería mencionar eso rápidamente. En cuestión de lo que él afirma, estoy hablando del autor que es Dr. Bob Utley, afirma con respecto a la Biblia. En la letra A, si pueden ver ahí, él habla de la existencia de Dios, en la cual yo he argumentado, y ahorita que estamos en tiempo de pandemia, yo diría que este es un tiempo perfecto para hablar de esto, donde él afirma que Dios existe, es lo que acabamos de leer, y que a Dios le interesa que le conozcamos. Entonces, es obvio que vivimos en una cultura en la cual constantemente se está cuestionando la existencia de Dios, sobre todo en tiempos como los que vivimos, de dificultad, en el tiempo en el cual muchos cristianos confundimos lo que es predestinación con providencia. Y si pudiéramos pensar en esos términos que no son muy comunes, pero la predestinación nos habla acerca de esa soberanía del Señor, acerca del Dios que establece sus principios, que establece sus preceptos y que habla del Dios que es obvio que tiene control de las cosas, que a muchos nos incomoda pensar en eso y lo confundimos con providencia una vez más, porque una cosa que se nos olvida, y aquí está el punto que está haciendo Dr. Bob en cuestión de que él existe y quiere que lo conozcamos, es de que Dios es un misionero. Entonces, cuando hablo de misionero, es el Dios que todo su poder, toda su gloria, toda su soberanía, siempre la usa para beneficio de sus hijos. Entonces, si alguien se beneficia de la soberanía de Dios, del Dios que está en control de las cosas, somos nosotros. Entonces, todo esto lo menciono donde el reto, y aquí es donde entra la palabra de Dios, el reto para nosotros, que es lo que nos hace muchas veces cuestionar si realmente Dios existe o si realmente Dios es soberano, es cuando la situación se ve fuera de control, cuando el dolor o cuando el luto se aparece y lo nunca antes pensado se hace presente. Entonces la pregunta es, cuando afirmo la soberanía de Dios, cuando afirmo el Dios que está en control de las cosas, ¿será posible? Y esa es una pregunta, ¿será posible que estoy implicando cuando afirmo eso del Dios soberano, estoy implicando que Él tiene que estar de acuerdo con mi manera de pensar, con mi manera de procesar, con mi definición de lo que es estar en control de las cosas? Y menciono esto porque otra vez, porque la maldad es real, el sufrimiento es real. Entonces, cuando dice Dr. Bob Utley que Dios existe y Él desea que lo conozcamos, en momentos como estos, cuando otra vez la situación apremia y hay situaciones que muchos estamos pasando con dificultad, es donde yo preguntaría o yo invitaría que importante que es hablar de la existencia de Dios, yo diría que no solamente existe, pero le importamos. Porque otra vez, escuchen lo que estoy diciendo, mucha de la gente que cuestiona la existencia de Dios, mucha de la gente que se declara atea, mucha de la gente que dice antes iba a la iglesia, ahora no voy a la iglesia, por el estilo, yo argumentaría que no es tanto un problema teológico o doctrinal, que muchas veces lo es. Yo argumentaría que es un problema donde están enojados con Dios, porque algo sucedió que Dios no hizo lo que la persona o el individuo esperaba que Dios hiciera. Ahora, todo esto lo menciono porque otra vez, si la persona está enojada, está lastimada, decepcionada de Dios, esta es la oportunidad de introducir al Dios que le importamos. Entonces, por eso es que estoy mencionando esta cuestión en cuestión de la palabra de Dios, porque, y este es otro punto sumamente importante con respecto a la palabra de Dios. Y ahorita ahí en sus notas vamos a ir a la cuestión de las reglas, de que dice que no es un libro de reglas, porque lo que se nos olvida, y otra vez, no sé cómo comunicar los principios o las verdades de esto, pero lo que se nos olvida es de que aun cuando involucra reglas la Biblia, pero lo que es la Biblia es el desplegar o la revelación de su carácter, de su esencia, de quién es Él. Y cuando hablamos de quién es Él, voy a decir una vez más, a nosotros nos conviene entender o saber quién es Él, porque es la esencia de Él la que nos permite entender quién somos nosotros. Sin la esencia, sin la revelación de Dios, el ser humano nunca va a poder entender
quién es Él. Y aquí y es la razón por qué menciono esto. La razón que lo menciono es que sin saber quién es Dios, sin su palabra, y si no lo tenemos como punto de referencia, esa revelación de Dios, lo que va a suceder es que nosotros nos vamos a hacer a nosotros mismos Dios. Vamos a pensar o creer que nosotros tenemos el derecho de gobernar, de básicamente tomar ese lugar de preeminencia o de supremacía. Y la última vez que hicimos eso fue en el libro de Génesis, capítulo 3, y la cosa no nos fue bien. De tal manera que hoy en día estamos pagando las consecuencias. Entonces, nos conviene que Dios se revele y nos conviene que esa revelación sea nuestro punto de referencia, sea el eje de todo nuestro existir, de todas nuestras decisiones, porque el argumento podría ser que lo que el hombre necesita es protección de sí mismo. Necesitamos protegernos de nosotros mismos. Entonces, ahí es donde menciono la cuestión de la importancia de la Biblia, porque en la interpretación, en lo que estamos hablando, precisamente se revela eso. En la letra B, si están tomando nota o si tienen acceso otra vez a sus notas y lo que están viendo ahí, en la letra B, encontramos y dice, se ha revelado a nosotros. Antes de leer eso, déjenme regresar a algo, ¿ok? Voy a quitar la pantalla y aquí es donde quiero que me hablen. Quiero que abran sus micrófonos, por favor. Nada más quiero asegurarme que esto está claro. ¿Ustedes creen que Dios es un misionero? ¿Que Dios, su motor de arranque es el bienestar de sus hijos, el bienestar de su creación? ¿O creen que existe un Dios vengativo, un Dios que está tratando simplemente de mandar gente al infierno? Hago esa pregunta porque otra vez, a veces siento que batallamos. Háblenme tantito, abran sus micrófonos y díganme, ¿creen realmente que el interés de Dios es el beneficio de nosotros, el beneplácito? Pastor, voy a iniciar yo dando mi comentario. Sí, hermano. Yo pienso que no, porque aún en el corazón de Dios, cuando uno lee la palabra, se da cuenta que ya está un plan de salvación del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo cuando vino a que la gente realmente tuviera una relación directa. Cuando vino al pueblo de Israel, pues tuviera una relación directa. Y sabemos que la raíz comienza ahí hacia el mundo, para que se dé la evangelización por medio de los discípulos que se multiplicaron a través del tiempo. Entonces, realmente yo creo que Dios es un Dios misionero porque si lo vemos desde el punto de vista, cuando Él delega la gran comisión a cada uno de nosotros. Y eso nace en el corazón de Dios. Definitivamente. Y no hay expresión más grande de lo que está diciendo, hermano David, en cuestión del corazón misionero, cuando después de haber, como dice el libro de Hebreos, de haber hablado a través de los profetas a nuestros padres, a través de la historia, y es lo que vamos a ver ahorita, eventualmente Él se hace presente. Hebreos dice que nos está hablando ahora a través de el Hijo. Entonces, no es simplemente el mensaje, pero en este caso es el mensajero. No es simplemente, otra vez, que sea un libro de reglas, pero es literalmente un Dios, el cual en su corazón misionero, Él se hace presente. Por eso es que hemos afirmado anteriormente que la revelación suprema no es la Biblia, es Cristo. Es Cristo, porque la única cosa que quiero dejar en claro, porque no quiero que eso sea confuso, es de que yo argumentaría, o yo diría, o creo, que Cristo es la revelación suprema, pero no hay manera de saber quién es Cristo sin la palabra. Entonces, me explico, o sea, es uno con otro, nada más que interpretamos la Biblia a través de Cristo, a través del carácter de las enseñanzas de Cristo. Por eso es que Él lo encontramos decir en los evangelios, ustedes escucharon esto, pero de cierto les digo. Entonces, ahí estamos viendo ese contraste de supremacía, donde no es que la Biblia esté mal, pero está incompleta sin Cristo. Entonces, ahí es donde necesitamos regresar a esa conversación. Excelente. Gracias, hermano, por tu comentario. Déjenme simplemente retomar esto, porque la letra B para mí es una de las partes más cruciales. Otra vez están tomando nota, o si quieren hacer notas de lo que es el cuaderno de trabajo. Se ha revelado a nosotros, en otras palabras, esta es la manera en que Él ha cristalizado ese corazón misionero. Número uno es que ha actuado a través de la historia. Y en este caso, por eso mencioné Hebreos 1:1, cuando habla a través de los profetas, y es lo que se le conoce como revelación.
Es la revelación que Él ha hecho a través de la historia, a través de eventos, a través de la naturaleza y eventualmente a través, y es lo que estamos hablando ahorita, a través de lo que es la revelación, le podemos llamar exclusiva o esta revelación a través de su palabra. Y dice, número 2, escogió a ciertos hombres para que registraran y explicaran sus acciones, las acciones de la historia de Dios, lo cual se le llama inspiración. La primera fue revelación, la segunda es inspiración. Y número 3, su espíritu ayuda al lector, en otras palabras, al oyente o al intérprete, de su revelación escrita para que entienda esas verdades principales, lo cual es la iluminación. Entonces, revelación, inspiración y la iluminación. Déjenme hacer algunos comentarios con respecto a esto, ¿ok? Con respecto a la revelación. No sé si alguna vez se han preguntado o han escuchado gente que habla y que dice, ok, Dios no va a mandar gente al infierno que no ha escuchado de su palabra. O sea, ¿qué acerca de esos grupos, de esas personas, comunidades donde la Biblia no se ha traducido en el idioma de ellos, donde no tienen acceso? Tenemos la ventana 1040, que es la que típicamente hablamos acerca de esos lugares donde menos cristianos hay. Entonces, el evangelio no ha penetrado todavía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que haya un Dios que vaya a mandar gente inocente al infierno? El problema con esa afirmación o cuando creemos eso es de que estamos asumiendo que hay gente inocente. Y hemos aprendido que inocente nada más hubo uno que caminó sobre la faz de la tierra hace 2000 años y él se voluntarió para sufrir. Entonces, tenemos que tener cuidado la manera en que usamos nuestro lenguaje porque inocencia no existe, pero a donde voy es esto, es que aún para aquellos que en un momento dado no tengan acceso a lo que viene siendo lo que es inspirado, o sea, la palabra de Dios escrita, estamos hablando de que Dios se ha revelado a través de la historia. Y la otra cosa es que tenemos que recordar que en aquel día final, toda persona, cristianos, no cristianos, cualquier otra religión del mundo, seremos juzgados de acuerdo a lo que sabemos. Y cuando hablo de acuerdo a lo que sabemos, pues estamos hablando acerca de la manera en que Él se ha revelado a través de la historia, ha revelado a través de su palabra escrita, que es una revelación especial o específica, y hablamos ahora acerca de cómo tenemos esa iluminación, que es la manera en que podemos entender, en este caso, la inspiración o la palabra del Señor. No sé si eso esté claro, no sé si eso sea fácil de procesar, pero es parte de lo que quería que fuera entendible entre nosotros, porque una de las afirmaciones que quiero recordarnos o quiero que hablemos es precisamente de que sin la iluminación o la intervención del Espíritu, definitivamente no tenemos la habilidad de poder entender o de poder asimilar y procesar y sobre todo saber el propósito de la inspiración. En otras palabras, una vez más, cuando trata de la palabra de Dios, creemos que es inspirada. La iluminación nos da la habilidad, que es a través de su espíritu, ¿sí? Nos da la habilidad de entender no solamente lo que dice, pero también entender el propósito, por qué no lo dice. Y todo eso lo menciono y todo eso lo enfatizo constantemente porque es obvio que la Biblia no es simplemente una obra literaria, lo cual lo es. La Biblia no es solamente un libro histórico, lo cual lo es. La Biblia no es solamente un libro de antaño con multiplicidad de culturas y diferentes idiomas. Todo eso está implicado, pero el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, que fue necesario para el poner estos escritos, como dice el número 2, para registrar y explicar lo que el Dios de la Biblia, la primera persona del Espíritu Santo, estaba haciendo o hizo. Entonces, el mismo Espíritu da esa habilidad para que esos autores humanos, bajo su inspiración, pusieran estos escritos y de ahí nos movemos ahora a esta intervención del mismo Espíritu, ahora como lectores, como intérpretes, que es lo que somos nosotros, poder nosotros ahora entender estas verdades y su propósito de ello. Y otra vez, si eso no está presente, va a ser muy difícil que el propósito se lleve a cabo o se cumple. Voy a brincarme todo el resto de esto porque, sí. Pastor, tengo una pregunta. Pregunta, adelante. Sí, es que siempre he escuchado de lo que usted habló anteriormente, de que ¿qué va a pasar con esa gente que pues nunca le llegó la palabra? Ajá. Entonces, mucha gente interpreta, bueno, se van a juzgar por medio de la naturaleza, porque así en medio de la naturaleza aún está Dios. Dios sabe, y si uno ve al inicio, la gente siempre buscó a Dios, sabía que había algo más grande, y la gente, pues, equivocamente siempre adora otra cosa, una piedra, lo que sea, pero sabe que hay algo más grande. Entonces, Dios le va a juzgar
si no llega el evangelio, y usted me corrige, por medio de la naturaleza, o sea, algo que le diga a ellos o sea, que la presencia de Dios está. No sé si capta mi inquietud. Te cortaste al final de lo que dijiste, no entendí la última parte. Otra vez, Dios va a juzgarles, ¿por qué dijiste? Por medio de la naturaleza, ¿no? O sea, porque Dios está en medio de la naturaleza. Sí. Muchas veces yo he escuchado esta definición. Porque, ¿qué pasa con esa gente que, pues, de alguna manera, aunque la palabra dice que el evangelio va a ser predicado hasta el fin del mundo, pero ¿qué pasaría si en una tribu no llega la palabra de Dios? Exacto. Entonces, aún en medio de la naturaleza, Dios se mueve. Exacto. Sí, porque es lo que estamos afirmando, de que Dios se ha revelado a través de la historia. Dios se ha revelado a través de lo que llamamos esa revelación natural, y la palabra de Dios la consideramos como revelación específica, como una revelación en la cual está Él obviamente dándonos cosas específicas de su carácter. Entonces sí, definitivamente. Y parte de lo que estamos hablando, hermano, donde nada más quiero regresar a lo que dije al principio o antes de esta afirmación, porque tienes toda la razón, es cuidar de no asumir que hay gente inocente en el mundo. Porque otra vez, muchas veces este tipo de conversaciones, lo que se asume es de que hay gente inocente en el mundo. Y el punto para mí es de que inocentes no hay. Eso es parte de la conversación, de que gente inocente no hay. O sea, la Biblia enseña de nuestra condición o nuestra depravación, y que todos sin excepción hemos pecado, todos sin excepción pagando las consecuencias de ello, y es por eso que estamos teniendo esta conversación. Pero sí, tienes razón. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que entendimos o lo que sabemos. Entonces, podemos hablar de esa revelación especial, que es la palabra de Dios, revelación natural, revelación progresiva, como el Señor a través del tiempo ha ido revelando más de su persona. Es obvio que la revelación está completa en la palabra de Dios, y lo afirmo una vez más, la revelación suprema es Jesucristo. Es la revelación suprema por encima de todas las cosas. Pero en medio de todo eso, es obvio que existen diferentes aspectos o niveles de nuestra comprensión de lo que entendemos y cómo entendemos las cosas, y basado en eso es que va a ser el juicio de nosotros al final de los días. Y ahí es donde otra vez, por una parte no hay gente inocente, por otra parte es de que no podemos, como hijos de Dios, seguir usando la palabra de Dios para conveniencia y como un atajo, donde simplemente porque tenemos la certeza de una salvación, pensamos que podemos hacer, pensar o sentir lo que querramos, porque todo eso va a hacerse juzgado, va a llevarse a un juicio al final de la jornada también. Entonces, es una cosa con otra en eso, pero sí, tienes razón en ese aspecto. Déjenme avanzar. Entonces, ahora aquí, él afirma que es la única fuente confiable de verdad sobre Dios, letra C. Habla acerca de lo que es el canon protestante, el cual contiene todos los libros inspirados, es lo que creemos de eso, es la afirmación que tenemos. Los autores del Nuevo Testamento están conectados a Jesús o algún apóstol. En otras palabras, hablamos de testigos oculares en el caso de ellos. Y ven el paréntesis, un proceso histórico progresivo, una teología con enseñanzas apostólicas. Aquí estamos hablando de la importancia de esa autoridad apostólica. Yo no sé si eso lo pudiéramos enfatizar o pudieran llevárselo esta mañana, pero la iglesia, como nunca antes, necesitamos la palabra, la autoridad apostólica. Y estoy hablando de la Biblia, obviamente, pero estoy tratando de poner este contexto del oficio de estas personas escogidas por el Espíritu Santo para hablarle a la iglesia. Y menciono todo eso porque, otra vez, cuando alguien dice es que el Espíritu me dijo, o cuando el pastor, el predicador habla, sí, la iglesia es su responsabilidad y su privilegio, pero su responsabilidad de asegurarse que lo que escuchan, que lo que se dice
es dicho bajo la autoridad apostólica. Ese es mi punto, bajo la autoridad apostólica. De otra manera, vamos a meternos en problemas muy serios. El cambio permanente y moral de las vidas de los oyentes es parte de las evidencias de esa autoridad. Y bueno, aquí de algunos aspectos históricos. Esta afirmación en el número 3, donde habla por sí misma las palabras de Jesús sobre la importancia y eternidad de la Biblia, en otras palabras, es lo que llamamos la evidencia interna de la palabra de Dios, como la Biblia misma describe su autenticidad, su misma inspiración. Entonces, eso es extremadamente importante. Jesús mismo lo hace. Los mismos autores, Pedro, Pablo, hablan acerca de esto. Observen la multiplicidad de ejemplos de estos autores o estos apóstoles descritos por la palabra del Señor. Las palabras de Pablo sobre la relevancia del Antiguo Testamento. Esto de aquí es extremadamente importante porque hoy en día tenemos lo que se le llama el antinomianismo, y esa palabra de antinomianismo es simplemente cuando algunas personas, cristianos y personas en general, afirman o afirmamos o hemos afirmado que hoy en día estamos bajo la gracia, por lo tanto es Nuevo Testamento solamente, es bajo la persona de Jesús, el Antiguo Testamento es obsoleto, no tiene ningún valor, ha perdido todo eso. Entonces es donde empezamos a cuestionar otra vez no solamente la veracidad de la Biblia, pero su relevancia. Y el punto que estoy tratando de decir aquí, y basado en lo que acabamos de ver en las notas, es de que literalmente es toda la Biblia. Ahora, yo sé que hay algunas leyes, hay algunos principios que la Biblia presenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, que son descriptivos y no tanto prescriptivos, o sea, nos están informando de lo que pasó históricamente, no tanto que es un mandato a seguir, pero vean lo que voy a decir. Y aquí es donde tenemos que entrar y por eso estamos en este curso, para saber cuál es cuál. El reto es de que muchas de estas cosas que se hicieron, muchas de estas prácticas que se llevaron a cabo en el judaísmo en el Antiguo Testamento apuntaban hacia una persona. Ese es el punto que espero que entendamos, que el Antiguo Testamento no ha perdido su relevancia, sigue siendo la palabra inspirada de Dios, por Dios, para Dios, pero el Antiguo Testamento tiene que filtrarse o leerse a través del Nuevo Testamento, porque estaba apuntando hacia allá. Pero el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, se lee, se interpreta a través de la culminación de ello, que es la persona de Cristo. Entonces, no sé cómo enfatizar eso y todo el punto que quiero dejar o reenfatizar es simplemente el dejar de pensar que otra vez el Antiguo Testamento no tiene valor, que el Antiguo Testamento es ley, que el Nuevo Testamento es gracia. Yo argumento que toda la Biblia es gracia, porque una vez más, si la Biblia es la revelación de Dios, es el carácter de Dios. La Biblia es simplemente Dios diciendo, esto soy yo, este es una presentación de mí. Tenemos que entender que como seres humanos no merecemos esa revelación. Entonces, cuando empezamos a escoger lo que nos conviene de la Biblia, estamos asumiendo que Dios nos debe revelarse a nosotros. Y eso no es cierto. Dios no nos debe absolutamente nada. Es su gracia la que nos permite hacer esto. Sí, hermano David, háblame. Hermano, no quiero interrumpirlo, pero quiero dos preguntas. Sí. Saber si las preguntas las dejamos para el final, para no interrumpirlo en su exposición, o podemos interrumpirlo cuando usted está hablando algo. No, interrúmpeme, porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar y al final no va a haber oportunidad. De una vez dime. No. Sabe que la del viernes a mí me quedó el asunto, y a veces cuando hablamos de la gracia, siempre pensamos, Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Y el único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. Pero como estamos bajo la gracia, pensamos que, como dice usted, ¿no? Que bueno, ya estamos bajo la gracia y podemos, o sea, Pablo decía, bueno, no quiere decir que tengamos licencia para pecar, ¿no? Pero entonces abolimos entonces ciertos puntos y pensamos que la ley ya no tiene vigencia en la vida de la iglesia. Sabemos que la ley también fue para los judíos, pero también es una norma de valores para la sociedad hoy en día. Y si yo me agarro, yo veo que muchas constituciones o muchas leyes están basadas en la palabra del Señor. Entonces, porque son valores, ¿no? De conducta, de cómo debemos proceder en la vida. Entonces, a veces el cristiano, a veces nosotros pensamos, bueno, ya no estamos a la ley, y pensamos que, bueno, porque la gracia es gratuita, o sea, a veces pensamos que tenemos licencia para pegar o tenemos licencia para hacer muchas cosas. Entonces, a veces quizás no se nos ha enseñado muy bien lo que usted está diciendo, de que la ley o el Antiguo Testamento no es que pasó de moda,
y nos basamos todo en el Nuevo Testamento, sino que, como dice usted, va de la mano una cosa con otra y debe enseñársele a la iglesia de hoy que sigue bajo la ley, pero quizás algunos ritos o cosas que hacían los judíos, pues no está bajo la iglesia. Como decía Pablo, pues la circuncisión, por dar un ejemplo, ya no es que es válida para el pacto, porque tenemos un nuevo pacto por medio del Señor Jesucristo. Entonces, pastor, me aclara a ver si estoy captando bien la idea de lo que usted está transmitiendo o estoy equivocado. No, estás en lo correcto. Yo nada más lo único que añadiría de lo que acabas de decir, porque estás en lo correcto, es simplemente que una de las razones por qué existe este antinomianismo o esta manera de decir ya eso no se aplica a nosotros o X, dos cosas. Una es porque hemos confundido salvación con libertinaje. Y realmente lo que queremos es simplemente, queremos seguir siendo, si antes de conocer a Cristo éramos autónomos o nos creíamos autónomos, de tal manera que ahora cuando venimos a Cristo, muchos cometemos el error de pensar que venir a Cristo es simplemente seguir mi autonomía bajo la protección cósmica o soberana de un Dios, del cual, si es que existe, existe para mi beneplácito. En otras palabras, es el tipo de experiencia de salvación que trágicamente es muy común en nuestra generación, donde es simplemente haz una oración, sé sincero y sobre todo si tienes un momento emocional, entrega tu vida a Cristo, lo cual no cuestionamos la salvación de nadie. El propósito es que hemos negociado o hemos confundido a expensas de por la razón de continuar esa autonomía, hemos negociado el propósito de la salvación. Entonces, aquí lo que yo diría es esto. Personas que batallamos, personas que luchamos con el antinomianismo, batallamos con esta mentalidad de que qué se aplica, qué no se aplica a mi vida, somos personas, somos seguidores de Jesús que trágicamente o ignoramos o nunca se nos explicó o literalmente no nos importa, aún a sabiendas, la razón por la cual fuimos salvos. Fuimos salvos para obedecer a Dios. Fuimos salvos para obedecer a Dios y hablar de la obediencia a Dios o de Dios es obedecer su palabra. Entonces no hay manera, no hay vuelta de hoja en ese aspecto. La única diferencia que yo marcaría, y aquí es donde entra otra vez el proceso de salvación, la experiencia de salvación, es que esa obediencia que somos llamados a hacer, no la llevamos a cabo para tener una relación con Dios. La llevamos a cabo como el producto de una relación con Dios. Entonces, esa obediencia no es tanto que es un legalismo de las cosas que tengo y no tengo que hacer, sino que está basada simplemente en el beneplácito, donde, por ejemplo, cuando lees, estoy pensando ahorita en el Salmo número 1, cuando habla acerca de ese varón que es bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no anduvo, y empieza a describir el varón que en lo opuesto a bienaventurado sería que maldito, maldecido, el varón que anduvo en consejo de malo, que se sentó en silla de escarnecedores, sino que dice el contraste de ello es aquel que, en este caso, se deleita, medita en la palabra, y aquí está el punto, de que está haciendo un contraste en el cual quien marca la diferencia no es la conducta del varón, es la palabra de Dios. No es más, que marca la diferencia no es la conducta, no es aquel que está viviendo una vida otra vez de desenfreno o simplemente de autonomía, o es aquel que encuentra su deleite en la palabra de Dios. Ese no es el punto. El punto es lo que produce eso. Y lo que produce eso, lo que crea lo que hace la diferencia de un varón a otro es literalmente la palabra de Dios. Entonces, especialmente cuando tengo oportunidad, hago este énfasis para los que están solteros o solteros otra vez y desean casarse o ser novios, para los que estamos criando solteros y sobre todo para los casados, lo que estoy por decir. Es por eso que decir ahora que la persona es cristiana, trágicamente tenemos que explicar qué significa ser cristiano. Y yo argumentaría, esa sería la pregunta que yo haría y seguiría haciendo, si hemos entendido que el cristianismo, que el ser salvo, si estamos de acuerdo en que es para obedecer todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, no nada más parcialmente la palabra de Dios, pero toda la palabra de Dios. Entonces, esa es la importancia de esta conversación en esta mañana, porque otra vez, trágicamente, hemos confundido estos principios. Entonces, aquí es donde hablamos otra vez en la letra C de la relevancia del Antiguo Testamento.
El propósito, ahora aquí es donde empiezan sus notas, ¿ok? Este es lo que les mandé en su PowerPoint, nada más para que sepan. Lo anterior está en el PowerPoint anterior, pero en este habla acerca del propósito elemental de la Biblia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el punto de ella? Bueno, uno es de que otra vez quitemos esta mentalidad de que otra vez ley, gracia y cosas por el estilo. Todo es gracia, ¿ok? Porque yo argumentaría que gracia produce ley o produce reglas. Una vez más, gracia produce reglas. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que voy a decir, porque esto es importante y esto es de las cosas que les invito a que escriban en sus notas o de alguna manera las dialoguemos si es que no están claras o son confusas o completamente están en desacuerdo. La gracia es de donde emana la ley o el juicio o no sé qué otra palabra usar, pero menciono esto porque piensen en la gracia. Gracia es simplemente el Dios que escoge pactar, que escoge salvar, que escoge elegir simplemente a un pueblo, a un grupo de gente, a una persona, a una familia, a un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios, eventualmente es la iglesia. Entonces, eso es gracia. Entonces, la gracia es que sin que este hombre, hablando de Abraham, hablando de su generación, hablando de su pueblo, hablando de nosotros, ¿sí? Lo que hizo que Dios escogiera a Abraham y a su pueblo fue literalmente gracia. Porque Abraham no estaba buscando a Dios, Abraham no estaba calificando, Abraham no estaba tratando de llegar al punto en el cual cumpliera los requisitos que Dios había estipulado. Es simplemente Dios por su propio beneplácito, por amor a sí mismo, por el plan redentor trazado desde antes de la fundación del mundo, Él lleva a cabo esto. Eso es gracia, eso es gracia. Y esa gracia que emana de un Dios, que su pacto es incondicional, una vez más, escuchen la palabra, el pacto de Dios es incondicional, y estoy hablando otra vez que es incondicional porque Abraham, hasta después de que es escogido, hasta después de que Dios se le revela, escuchen el lenguaje, vean el orden que estoy usando, hasta después que Dios se revela, es que él le cree a Dios y le es contado por justicia. La Biblia no dice que Abraham creyó a Dios y después fue escogido por Dios. La Biblia dice que Dios lo escoge, Dios se le revela, él le cree a Dios y es ahí donde él es encontrado justo. Entonces, ¿qué es el punto? Es esa gracia que escoge, esa gracia que salva. Y vean lo que va a suceder. En el momento en el cual Abraham le es contado por justicia, cree y le es contado por justicia, el creer es precisamente esa relación condicional. Condicional. Es lo que yo llamaría otra vez esa cuestión de reglas. Porque la gracia, ese pacto incondicional no puede seguirse traduciendo como relación incondicional. Observen que Abraham tuvo que creer y cuando él creyó, le fue contado por justicia. Cuando él creyó, es que literalmente estaba manifestando no tanto su condición de falta de fe, de falta de fe a fe, ese paso de fe, no es tanto eso que está incluido, pero lo que está revelando es el punto de referencia de la fe. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el objeto de la fe? El objeto de la fe es Dios. El objeto de la fe no es mi habilidad de creer. Porque, otra vez, no quito nada de Abraham, de haber creído y la habilidad de decidir en creer, pero la razón que le es contado por justicia es porque el objeto de su fe es un Dios que es justo, que es santo, que es perfecto. Entonces, es lo que hace que califique. Entonces, mi punto simplemente es esto. La relación o el pacto es incondicional, la relación es condicional. Entonces, a través de la Biblia, lo que encontramos es un Dios que, una vez más, se revela, ¿verdad? Nos presenta su carácter, su esencia, pero esa esencia al revelarse, y dijimos al principio que él es un ser misionero, él se entrega a nosotros mismos, él se da por nosotros. Eso no implica, y eso es lo que trágicamente hemos implicado por mucho tiempo la iglesia, y ha sido una confusión grandísima, es precisamente el pensar que esa relación o ese pacto incondicional es una relación incondicional y es donde pensamos que podemos escoger, hacer lo que queramos y eso simplemente no es cierto. Entonces, esto es de suma importancia porque observen cómo en las notas él habla acerca del propósito más básico en la redención y cuando hablamos de redención, una vez más, quiero enfatizar esto de la redención. Acuérdense que la redención o salvación es precisamente del Dios
de él, de Dios mismo, antes de hablar de un infierno, antes de hablar de otras cosas, es ser redimidos de él, porque aquí está el punto. Ser redimidos de él implica que alguien tiene que tomar nuestro lugar. Una vez más, ser redimidos de él es que alguien tiene que pagar, porque como él es un ser perfecto y justo, Dios es justo, cuando el hombre se arrepiente y es redimido, eso no implica que simplemente Dios ve el corazón del hombre y dice, ok, eres sincero, calificas porque estás arrepentido y borrón y cuenta nueva. No, el arrepentimiento del hombre implica que la culpabilidad de nosotros, y esto es lo que revela la Biblia, nuestra culpabilidad fue puesta en alguien o en algo, porque Dios, siendo un Dios perfecto y justo, él no puede simplemente decirle al hombre, no lo vuelvas a hacer. O sea, yo sé que fue un desliz de juventud, yo sé que fue un momento en el cual no estabas pensando bien las cosas y por eso hiciste lo que hiciste. Sí, ese no es Dios, porque entonces Dios no sería justo. Si cuando hablamos de redención, estamos hablando de que alguien pagó por la culpabilidad. Entonces, la palabra de Dios lo que revela, otra vez, es el plan redentor de Dios, que es primeramente de él. Y vean lo que voy a decir. Por eso es importante que veamos la preeminencia de la palabra de Dios y la supremacía de Cristo. Porque no solamente la Biblia va a revelar esa redención de Dios, pero va a revelar esa redención que es para Dios. Entonces, soy salvo de Dios, pero soy salvo para Dios. Entonces, el ser perdonado, el ser redimido, el haber intercambiado mi posición delante de Dios con Cristo, donde Él absorbe mi culpabilidad y recibe el castigo, y donde yo recibo o absorbo su justicia y soy posicionado como Abraham, justo delante de Dios. Esa justicia tiene un propósito. El ser justos delante de Dios, no solamente inocente, pero justos, es para una relación exclusiva. Vean lo que estoy diciendo, exclusiva con Dios. Y esa relación exclusiva con Dios implica que tiene un parámetro, tiene una estructura de cómo se ejerce. Por eso es que la gracia produce reglas. No es una u otra, pero son las dos. Ahora, vean lo que voy a decir. Esa relación exclusiva con Dios y sus parámetros es una persona y se llama Cristo. Entonces, no solamente soy salvo de Dios y soy salvo para Dios en el sentido de que ahora mi vida le pertenece a Él, es una relación exclusiva con Él, pero ¿cómo navego? ¿Qué significa eso? Significa la vida de Cristo. Entonces, todo lo que Cristo hizo en su peregrinar sobre la tierra, siendo Él el amado de Dios, siendo Él Dios mismo hecho carne, siendo Él la expresión, siendo Él literalmente Dios en medio de nosotros, Él sentó los parámetros, la estructura, las reglas de cómo vivir, una vez más, ven lo que voy a decir, cómo vivir la razón por la cual fuimos salvos. Yo estoy asumiendo esta mañana que ya somos salvos. Si no eres salvo, es obvio que espero que esta conversación no sea confusa, que el Espíritu Santo crea y produzca en ti esa transformación. Pero si la mayoría de nosotros ya somos salvos, el problema que tenemos y que trágicamente la Biblia continúa siendo ignorada es de que no la buscamos, no la leemos, no nos acercamos para retomar o para recordar la razón por la cual fuimos salvos. Y eso es precisamente ese plan de redención del que estamos hablando. Hablamos de un propósito secundario, es una madurez o semejanza a Cristo, que otra vez es lo que acabo de explicar, son los parámetros, Cristo es los parámetros para ello. Encontramos que se enfoca en relaciones y no reglas, y yo vuelvo a decir lo mismo, esta cuestión de relaciones es precisamente ese pacto incondicional que es traducido en relación condicional, y aquí es donde entendemos eso, ¿ok? Letra B, no es un libro de ciencia. Y aquí está algo importante que si están tomando nota, me encantaría que lo subrayaran o lo vieran en sus notas o lo escribieran. Pero eso implica que es un libro no anticientífico, no está en contra de la ciencia, es simplemente un libro que fue presentado o escrito antes de la ciencia. Es precientífico. ¿Qué implica ello? Bueno, implica varias cosas. Una de ellas es de que, como hemos entendido y vamos a ver más adelante, que para entender el mensaje de la Biblia tenemos que saber lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que dijo en otros libros o en otras referencias, paralelismo, pasajes paralelos, y eventualmente qué es lo que entendieron los destinatarios de lo que se escribió. ¿Qué entendieron? Porque acuérdense, Espíritu Santo
da la inspiración al autor y el autor escribe bajo un contexto donde está escribiendo a una audiencia en particular, a un grupo, y ese grupo no somos tú y yo, ¿verdad? No somos tú y yo. Entonces, yo en lo personal, no quiero que escuchen de mí, no quiero que escuchen de mí un espíritu crítico, por favor, escuchen lo que voy a decir. Yo no estoy en contra de lectura devocional, no estoy en contra de nuestro pan diario, estoy hablando de los libros devocionales, no estoy en contra de que escuchen un podcast o un video de una reflexión de la Biblia. Nada de eso es malo, por favor escuchen, pero eso no es estudio bíblico, eso no es el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia no está basado en abrir la palabra de Dios y decir, quiero ver qué es lo que Dios me va a indicar. ¿Qué quiere Dios decirme esta mañana? E inclusive, el domingo en la mañana, cuando nos reunimos para la adoración corporal, no podemos venir simplemente para decir, a ver qué Dios va a hablar a mi vida. Lo que Dios hable a mi vida es importante y la persona, el individuo, tú eres responsable de lo que tú entiendas o escuchas que Dios dice. El reto, y por favor, otra vez, esto es extremadamente importante lo que voy a decir. El reto es que sí, si están de acuerdo conmigo en que Dios no solamente nos da esa redención, pero Dios también determina el propósito de nuestra redención. No solamente Dios salva, pero Dios determina la razón por qué somos salvos. La razón por la que somos salvos, por favor escuchen esto, la razón por la que somos salvos, si vamos a vivir y llegar a ese destino, a ese propósito de por qué somos salvos, requiere una experiencia corporal. No existe tal cosa como una persona salva que camina el resto de sus vidas, simplemente esa persona y Dios, esa persona y la Biblia, esa persona. ¿Por qué? Porque miren, esta es la razón, Y aquí Dr. Bob no lo implica o no lo pone, porque yo entiendo que no es parte de lo que está explicando, pero cuando decimos que su propósito más básico es la redención, y estamos hablando de la palabra de Dios, cuando el hombre viene y es redimido, cuando el hombre es salvo, la salvación de nuestras vidas es por el mismo propósito que Abraham fue elegido, que su familia fue elegida, que la nación de Israel fue elegida, que la iglesia fue elegida o creada y que tú eres salvo. ¿Cuál es el punto? Es precisamente la redención del mundo. Entonces, todo lo que estoy diciendo es de que lo que hace esta experiencia de redención y entender el propósito por qué soy salvo, el propósito es entender que soy salvo para que otros sean salvos. No soy salvo para evitar simplemente el infierno y un de ir al cielo. Esa no es la perspectiva bíblica. Va incluido, pero eso no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica es de que Dios me ha salvado para que otros sean salvos. El ejemplo supremo es Cristo y todo lo que estoy mencionando es que si ese es el caso y están de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo, basado en lo que entendemos de la palabra de Dios, esa experiencia no se puede vivir sin una experiencia corporal. No sé cómo enfatizarlo. Mi punto para moverme. Este es mi punto. Como cristianos, el derecho que hemos perdido, uno de muchos derechos que hemos perdido, es precisamente ver la experiencia corporal o la iglesia de Cristo como algo opcional. No existe tal cosa en la agenda de Dios, no existe tal cosa en la manera en que Dios se ha movido en su plan redentor de pensar o de hablar o de conocer una generación de cristianos que vean su iglesia como algo opcional. Y una vez más, no tanto porque tenemos que ir a la iglesia, no tanto porque el domingo es día del Señor a la iglesia, todo eso es importante. La razón es porque sin la iglesia no podemos alcanzar la razón o la meta por la cual fuimos salvos. Y aquí está el punto. Si por alguna razón Cristo regresa o llegamos a morir y nosotros no cumplimos el propósito por el cual fuimos salvos, es obvio que todos sin excepción, y así iniciamos esta mañana hablando de esto, es de que todos sin excepción vamos a dar cuentas, ¿no? Vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas. Y otra vez, vayan conmigo a Mateo capítulo 25 y hago referencia de eso seguido, donde encuentran la parábola de los talentos, donde encuentran la parábola de las vírgenes. Son 10, son 5 sabias, 5 insensatas, porque no se prepararon para la llegada del... Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mi punto es este. Mi punto es de que ahí es donde será el llorar y crujir de dientes. Estoy hablando de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, que simplemente no fuimos buenos administradores de esa salvación porque convenencieramente ignoramos o negociamos
No tanto la salvación, porque la salvación no se pierde, pero es simplemente que negociamos la razón por la cual fuimos salvos. Y voy a decir una vez más, en tiempos de pandemia, en tiempos que estamos tratando de reinstalar la iglesia, la experiencia corporal, como nunca antes, tenemos que reconectar con la iglesia, sea presencial, sea virtual, porque no estoy hablando de que todos tienen que estar presentes independientemente. Para mí eso es secundario. Para mí es la intención del corazón, es el concepto bíblico teológico de decir, ok, ¿cuándo vine a Cristo? Cuando la persona viene a Cristo, el propósito de venir a Cristo no es para simplemente perpetuar autonomía con la seguridad de que va a ir al cielo cuando muere. Eso no es la salvación. Salvación es literalmente libertad de mi autonomía, donde ahora me someto a su soberanía, pero la soberanía de Dios, de Cristo, de la Biblia, solamente se puede experimentar, una vez más, en comunión, en una experiencia corporal. Pregunta, háblame. Sí, pastor, analizando lo que usted dice con la pregunta esta, entender el propósito y la iglesia o como individuo no ha entendido lo que muchos dicen. Los pastores no se multiplican, los que se multiplican son las ovejas. Y no hemos entendido el propósito que las ovejas, o sea, que soy yo, debo multiplicarme con otros, porque mi propósito es que el evangelio del Señor pueda extenderse y otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y a veces mucha gente le he escuchado decir que, es que yo no tengo el don del evangelismo. Pero como dice algo, pero que dilo, solamente di lo que Cristo hizo por ti. ¿En qué Cristo te cambió? Y a veces nos hemos olvidado en ese sentido de que la gente tenga ese valor de, bueno, como dice mucho, bueno, di tu testimonio, como he dicho. Pero entonces hemos tratado de vivir un cristianismo cómodo. Entonces yo me ponía a pensar como dice, ¿no? Y tendremos que dar cuenta al Señor. Pero ¿qué pasa con los galardones? Si Dios tenía galardones para nosotros, no los vamos a obtener porque no cumplimos el propósito. Porque muy bien, si realmente nos arrepentimos en Cristo, somos salvos. Pero ¿qué con los galardones que Dios tenía para con cada uno de nosotros? Si la persona no hizo nada, solamente pasó un cristianismo cómodo, se sentó todos los domingos, pero no hizo más nada. Y yo creo que el propósito es que la manera que Dios va a utilizar para ganar al mundo es por medio de cada uno de nosotros. Y mucha gente no ha entendido eso. Me parece si le estoy captando bien, pastor. Sí, definitivamente. Y volvemos a lo que estás diciendo, hermano, porque nosotros somos salvos por el plan. Somos salvos por el plan redentor del Padre establecido desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, voy a decirlo una vez más porque eso es importante. Somos salvos. La razón que somos salvos es porque el Padre, desde antes de la fundación del mundo, Él estableció un plan. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué lo enfatizo? Lo enfatizo porque típicamente lo que pensamos, el contraste de ello es pensar que somos salvos porque eventualmente entendí el evangelio. Soy salvo porque eventualmente me cansé del pecado. Soy salvo porque después de lo que pasó en el 2000 no sé qué, este evento, y otra vez, no minimizo lo que tú entendiste, tu experiencia, tu testimonio, pero la salvación, como fue la elección de Abraham y el resto del pueblo, el resto de la iglesia, sucede principalmente, exclusivamente por el Dios que tiene a bien, dentro de su plan redentor, simplemente traer salvación. Entonces, esto lo menciono porque cuando convenencieramente se nos olvida que inicia con Dios y que es para Dios, lo basamos en mi experiencia, lo basamos en lo que yo, o sea, soy salvo porque soy hijo de pastor, soy salvo porque fui al seminario, soy salvo porque yo no vivo como ellos. Entonces, empezamos a poner nuestro enfoque en nosotros y eso automáticamente creamos de la salvación o del plan redentor de Dios, no tanto gracia, que es voluntaria, pero gracia que Dios me debe. Entonces Dios me debe, porque, o sea, observa mi récord, o sea, observa mi matrimonio, observa mis finanzas, observa cómo estoy viviendo de una manera en la cual, o sea, nuestra mentalidad como cristianos muchas veces es como la mentalidad de los amigos de Job, basado en lo que hacemos y en lo que no hacemos, y eso es lo que determina la salvación. El momento en que hacemos eso, que es lo que típicamente predicamos muchos pastores los domingos en la mañana, predicamos un evangelio que es por gracia, pero que realmente es gracia de la cual depende de nosotros. Cuando hacemos eso, es que ahí es donde empieza la confusión, sea ignorancia, sea conveniencia,
en negociar el propósito de la salvación. Entonces, si pudiésemos esta mañana simplemente retomar la conversación y decir, ok, la palabra de Dios no solamente es un libro corporal, no existe, ven lo que voy a decir, no existe interpretación correcta de la Biblia de una manera individual. Inicia de una manera personal porque Dr. Bob nos va a enseñar en sus videos que el lector o el intérprete, la Biblia y el Espíritu Santo es suficiente y es donde inicia. Pero para llegar a donde necesitamos llegar, esa experiencia de lector, palabra de Dios y Espíritu Santo, por favor escuchen lo que voy a decir, eso nos lleva a una experiencia corporal, porque la interpretación correcta de la Biblia nos lleva no solamente a esa gracia, que es el producto del plan establecido desde antes de la fundación del mundo, de cómo Dios salva, pero nos ha hecho copartícipes de ese plan. Entonces, el ser salvos es simplemente tener la habilidad de pasar de autonomía, de muerte, a vida, y vida es traducida, escuchen lo que voy a decir, vida es traducida o vida es expresada, vida es algo que no es simplemente el mejoramiento de la nuestra o el cambio que necesitaba yo, porque antes era así, ahora soy vida, pasar de muerte a vida es vida de alguien más, es la vida de un agente foráneo. Es la vida que ha sido imputada en nosotros. Es la vida de la cual yo no tuve absolutamente nada que ver en ello. Yo lo único que contribuí fue pecado, ¿sí? Y cuando me arrepentí, que es algo que no es algo que hice, es algo que me sucedió, ¿sí? El arrepentimiento, porque otra vez el plan redentor de Dios obra en mí, como Abraham, obra en él, y entonces creyó y le fue contado por justicia. Entonces, cuando yo hice esa transición y yo creí, y yo pasé de muerte a vida, la vida a la cual he pasado no es la mejor versión de mi persona, es la vida de Cristo, la cual cuando Él resucitó, Él nos la ha acreditado. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo, vean lo que voy a decir, la vida de Cristo es la palabra de Dios. La vida de Cristo es la Biblia. Entonces, por eso es que sigo enfatizando esto. Somos salvos para obedecer a Dios. ¿Quién obedeció a Dios? Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la vida de Cristo? Es la palabra de Dios. Él vino a cumplir, a manifestar, a expresar. Y lo hermoso del Evangelio, véanme tantito, esto es lo hermoso del Evangelio. Lo hermoso del Evangelio es que si todo lo que he dicho es cierto, ha sido dado, acreditado a nosotros. Ese Cristo habita completamente en nosotros. Entonces, cuando hice la referencia hace rato de Mateo 25, las vírgenes, sabias, insensatas, los talentos, estas parábolas es para ilustrar que en aquel día final, ese Cristo que ha sido puesto en nosotros, la tercera persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Espíritu Santo, vamos a dar cuenta de ello. ¿Qué hicimos? Porque otra vez, lo que hoy en día se predica, lo que hoy en día predicamos, enfatizamos y enseñamos es esto. Creemos en el plan redentor de Dios, agradecemos la salvación del Señor, veme tantito, la agradecemos. Pero si somos honestos, queremos todo eso, queremos su palabra, queremos a Cristo y su Espíritu simplemente para que endorse como si fuera un cheque en blanco, nada más que lo firme y que me deje ir porque yo tengo que ir a ciertos lugares, tengo planes, tengo situaciones, o sea, soy una persona que tengo cosas que hacer, la vida es muy corta, ¿verdad? Hay que hacer. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es literalmente ver la manifestación suprema, la manifestación revelada del carácter de Dios a través de su palabra, cumplida a través de la palabra hecha carne que es Cristo, dada a la iglesia. Eso es lo que tenemos que recordar. Ok, necesito, antes de ir aquí, quiero tomar algunas de las preguntas que se mandaron. Una de las preguntas dice, ¿qué se requiere para compartir el mensaje de la Biblia de acuerdo a lo que Dios nos guía? Bueno, otra vez, el mensaje de la Biblia definitivamente es la diferencia que hay entre la palabra que es viva, eficaz. Acabamos de ver algunas de esas referencias en la Biblia, en las notas, pero el requisito para poder compartir el mensaje de la Biblia es precisamente descubrir o entender qué es lo que dijo el autor, qué es lo que el autor implicó con lo que dijo, qué es lo que el autor va a decir en otros pasajes para encontrar paralelismo, porque no hay contradicción en la Biblia, es entender lo que otros autores inspirados dijeron del mismo tema, eventualmente entender qué es lo que los destinatarios entendieron de todo lo que acabo de decir, y entonces lo que viene siendo el paso 6 y 7, porque acabo de dar 5, ¿verdad? 5 pasos. Y estoy adelantándome porque esos vienen más adelante en el curso, pero estoy tratando de responder a la pregunta con respecto a qué se requiere para compartir el mensaje de la Biblia.
porque aquí, para mí en esta pregunta, la clave no es el deseo de compartir o la necesidad de compartir, ni la responsabilidad, porque como pastores llega el domingo y tengo una responsabilidad o el privilegio de compartir. Aquí el punto no es mi habilidad, mi conocimiento, mi pasión por compartir. Aquí el punto es el contenido. Inclusive, entre paréntesis, porque esta pregunta, que es muy, muy buena pregunta, yo la voltearía o yo le añadiría no solamente los requisitos para compartirla, pero que si la pregunta la invertimos ahora, ¿cuáles son los requisitos para saber quién está compartiendo el mensaje correcto? Porque otra vez, a través de los medios sociales, literalmente tenemos ¿cómo se dice? Megaphone. No sé cómo se dice, pero de esos conos grandotes con los que empiezas a gritar, es lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? O sea, cada quien puede predicar o decir o enseñar o corregir a alguien a través del internet hoy en día. Pero aquí es el punto. ¿Cómo saber eso? La manera en que lo sabemos, cómo saber quién habla la verdad, es precisamente el contenido. Entonces, esto que acabo de describir de lo que el autor dijo, porque, y otra vez, espero que no haya sonado crítico cuando dije que los devocionales y qué es lo que Dios me está diciendo y, no sé, nuestro pan diario. No estoy minimizando nada de eso, pero otra vez, y no estoy diciendo que ese no sea el mensaje de la Biblia, todo lo que estoy diciendo es que la lectura devocional o predicación devocional típicamente inicia con el lector. Y para responder a esta pregunta, para ver los requisitos para compartir el mensaje de la Biblia, no inicio conmigo, no inicio con la necesidad que hay de gente que necesita de Cristo, no inicio porque la familia está pasando el luto de la pérdida de un ser querido. Todo eso es válido, es necesario y creemos que Dios, dijimos al principio, está en control de las cosas, es soberano, pero aquí está el punto. Pero lo que ellos necesitan, lo que yo necesito, lo que el mundo necesita, no es simplemente corregir nuestro problema o nuestra vida sin Cristo. Lo que necesitamos es la veracidad, porque es donde se encuentra la salvación. Está en el contenido. Entonces, ¿cómo saber quién predica la verdad? ¿Cómo saber si estoy predicando la verdad? Vean lo que voy a decir. Contenido, que espero que en esta clase es lo que estemos tratando de saber o descifrar o cómo llegar a él. El contenido, no lo que yo pienso del contenido, ¿verdad? Por eso es la diferencia. No se trata de lo que yo pienso del contenido, se trata de lo que el autor piensa del contenido que él recibió del Espíritu Santo. Eso es lo que yo tengo que descifrar y por eso estamos aprendiendo esto. Y el contenido, véanme tantito, el contenido tiene que ir a la par con el estilo de vida de la persona que está compartiendo el contenido. Entonces, si hay discrepancia, si hay divorcio entre lo que la Biblia dice o lo que la persona está diciendo de la Biblia con su estilo de vida, probablemente ahí va a haber conflicto en cuestión de creer, de veracidad o de saber qué es el evangelio correcto. ¿Será una necesidad de la congregación de regularizar el método de aprendizaje de sus miembros? Esta pregunta está un poquito así media difícil de contestar, porque hay un componente donde es obvio que aprendemos de diferentes maneras, pero yo argumentaría, y otra vez me estoy adelantando a lo que viene por delante, pero son preguntas muy buenas que necesitamos hablar de esto. Una de las cosas que hace atractivo esta metodología que estamos aprendiendo y vamos a aprender de Dr. Bob Utley conforme... A mí se me hace que no esta que viene, pero la siguiente ya vamos a entrar en la metodología. Ahorita está haciendo como introducciones y hablando de la Biblia, hablando del intérprete y todo eso. Pero esto para mí, esto es algo completamente personal. No tienen que estar de acuerdo conmigo en esto. No tienen que estar de acuerdo conmigo en nada de lo que estoy diciendo, pero simplemente estoy compartiendo esto. A mí me atrae mucho esta metodología porque esta metodología de interpretación de la Biblia presenta 5 pasos o 5 requisitos para que el sexto y el séptimo es la aplicación. Es el decir, ok, ¿qué es lo que significa? Basado en lo que hemos descubierto, de lo que el autor dijo, de lo que el autor implicó de lo que dijo, de lo que el autor dijo del mismo tema en otros libros, si es que escribió otros libros u otros pasajes del mismo libro, qué es lo que otros autores dijeron, porque otra vez la Biblia tiene esa capacidad o ese distintivo de tener unidad en su mensaje. Y el último es qué es lo que entendieron los destinatarios a quien le escribió el autor. Cuando hago todo eso, cuando hago todo eso y tengo la certeza de decir, esto es lo que la Biblia dice, me da la libertad, ahora sí me da la libertad de usar creatividad, de usar diferentes metodologías, de poder aplicar todo lo que hemos descubierto.
Entonces, esta pregunta está hablando acerca de los métodos de aprendizaje de sus miembros. Yo argumentaría que el método número uno para que la congregación aprenda, la congregación sea expuesta, la congregación base su aprendizaje, su enseñanza en la palabra de Dios, la congregación, sea desde la predicación de un domingo en la mañana, el estudio de una conversación en Zoom o donde sea, cualquier tipo de experiencia, no podemos seguir poniendo como el motor de arranque, como la meta de la enseñanza, la aplicación. Porque una vez más, sermones, estudios bíblicos personales, colectivos, corporales, que inician con ¿qué significa esto para mí? ¿Qué hacer en medio de esto que estás haciendo? Cuando empiezas con esto, automáticamente todo lo que demás que acabo de describir, que lo vamos a ver en detalle, todo esto es negociado y es donde empezamos a crear un montón de versiones, empezamos a decir un montón de cosas que la Biblia nunca dijo o que el autor original nunca hizo referencia a ello. Entonces, el método de aprendizaje, yo diría que la iglesia necesita ser expuesta desde sus pastores y necesita ser expuesta de una manera corporal o personal a estos 5 pasos que acabo de describir antes de hablar de aplicación. Antes de hablar de qué hacer ahora, qué pasó esto o quiero hacer esto. Es lo que yo diría ahí. La verdadera Biblia, inspirado por autor original, solamente hay una, también de Reina Valera. Ok, creo que esta pregunta tiene que ver con traducciones, si no me equivoco, pienso que es, porque hace la pregunta de qué acerca de las iglesias que usan su propia Biblia, me imagino que su propia traducción. Vamos a entrar más adelante y espero que se tomen el tiempo de ver en el curso y lo voy a ilustrar de una vez porque hay que aprovechar el tiempo antes de que le voy a pasar el tiempo a mi hermano Hernán ahorita y a mi hermano Rolando en un momentito. Nada más antes de hacer eso, quiero que hagan esto conmigo y espero contestar un poquito de lo que estamos hablando con respecto a traducciones. Esta es la página de Dr. Bob Utley, Free Bible Commentary. .org en inglés. Es donde van a encontrar los 48 idiomas traducidos de sus comentarios. Sus comentarios están por escrito, de toda la Biblia, escrito, audio y video. Excelente material. Está en inglés, todo esto. Pero aquí está en esta columna, que es la cuarta. A ver, 1, 2, 3, sí, la cuarta. Esta cuarta columna está en español. Cuando ustedes hablan en español, aquí está la información de todos nuestros cursos que ofrecemos. Cuando ustedes vienen aquí, van a encontrar algo similar en cuestión de las ventanas. Y cuando hablo de las ventanas, otra vez, aquí están los comentarios bíblicos. Este es donde ustedes ven los videos, ya se han de acordar de eso. Y este que está aquí es el cuaderno de trabajo, el cual estamos viendo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, el punto es este. Déjenme usar esto como ejemplo. Solamente voy a hacer este ejemplo. El ejemplo que quiero usar es que voy a ir al Nuevo Testamento, simplemente por ilustrar esto. Y aquí están escritos, audio y video, versículo por versículo. Cuando ustedes vienen los escritos, y van aquí a los comentarios, que está todo el Nuevo Testamento, está traducido al español, en comentarios. Y si ustedes vienen a Romanos, por ejemplo, otra vez, usarlo como ejemplo, vienen al libro de Romanos, quiero ilustrar el uso que él hace, Dr. Bob Utley, el uso que él hace de las traducciones de la Biblia. Tienen diferente función, fueron traducidas por diferentes razones, en el sentido de sus propósitos, del porqué de las cosas, e inclusive lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a que venga Dr. Bob a la clase en las próximas semanas, no tengo la fecha todavía, próximas semanas, para que se una y nos dé explicaciones en detalle de las traducciones, porque pienso que es un tema muy, muy importante y es una pregunta con la que están haciendo muy importante, pero ahorita nada más quiero ejemplificarlo porque la invitación va a ser que ustedes y yo usemos los materiales, porque van a darse cuenta en el curso que comentarios de la Biblia son buenos, pero no es la prioridad. Entonces, aquí está el punto. En esta tabla de contenidos, se aplano al número 1, vean esto, nada más rápidamente aquí. En este primer capítulo de Romanos, lo que hace Dr. Bob, y ese es el patrón como él pone sus comentarios para ilustrar, vean lo que voy a decir, para ilustrar precisamente su metodología de interpretación de la Biblia. Observen las diferentes versiones de la Biblia, las que están aquí. Entonces, estamos hablando de la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy y la Reina Valera revisada. Muchas de las veces él incluye inclusive la nueva versión internacional. Entonces, a donde voy es esto, es que esto lo que ilustra, y lo vamos a hablar en detalle más adelante, es que va a tener traducciones que van a ser palabra por palabra,
donde literalmente palabra en el idioma original, griego o hebreo, y aquí está la palabra traducida al idioma, sea español, inglés, lo que sea. Entonces se mueven así palabra por palabra. Para los que tenemos el privilegio de ser bilingües, ustedes y yo sabemos que eso es muy difícil de hacer y que no siempre funciona como debe de ser, ¿verdad? O sea, en otras palabras, traducir palabra por palabra a veces no tiene sentido la traducción, porque el orden cambia a veces. Ok, la otra cosa es que él está moviéndose de izquierda a derecha para llegar a lo que él le llama una equivalencia dinámica, donde este tipo de traducciones lo que hace es que traduce la idea. En lugar de palabra, traduce idea de lo que es en sí la oración o el enunciado. Entonces, él ilustra eso y él nos va a enseñar más adelante, y aquí estoy adelantándome un poquito, observen los bosquejos. Está bosquejando de acuerdo a las diferentes traducciones de la Biblia. Eventualmente nos va a llevar, eso ayuda mucho, hacia una información contextual, en este caso del primer capítulo de Romanos, porque esta página, esto es nada más Romanos 1, y habla un poquito acerca del contexto. Esto ayuda mucho para saber qué está pasando históricamente, qué está pasando en la vida de la iglesia o en los destinatarios, qué está pasando en la vida del autor. Todo eso él lo describe aquí, y después de eso se lanza directamente a lo que es, ahora sí, lo que es el comentario versículo por versículo. Observen que él aquí especifica que está usando la Reina Valera 60. Es lo que está usando él para su comentario. Él va a explicar el porqué de eso, pero por favor escuchen lo que voy a decir, porque estudio de la Biblia, predicación, cosas por el estilo, observen que él pone en estos rectángulos, en este caso versículos 1 al 6 del capítulo 1. Hay una razón por qué son versículos 1 al 6. Y aquí es donde entramos, y vamos a hablar de esto en detalle más adelante, es donde entramos acerca de los enunciados, de la idea, de los pensamientos, del punto del cual el autor está hablando o quiere comunicar. ¿Qué estoy diciendo? Que los versículos son inspirados, el versículo 4 es inspirado sola y exclusivamente en contexto. Lo que no podemos hacer es simplemente leer el versículo 4 y construir un sermón del versículo 4 sin considerar todo lo que dijo antes y después. Y digo antes y después, me refiero a esto porque esto es básicamente lo que vendría siendo un enunciado en el idioma original. Está bastante grande porque estos idiomas de griego, hebreo, se escriben un poquito diferente. Entonces, la ventaja que Dr. Bob provee es que él me ayuda, una vez más, a protegerme de mí mismo, porque mi tendencia, si ustedes son como yo, mi tendencia es acercarme a la Biblia como pastor, como predicador el domingo. Ahí viene el domingo, hay que predicar. Mi tendencia es ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ver la situación que estamos aquí en Estados Unidos en una situación de cambios presidenciales, Halloween, que no sé, y, o sea, un montón de cosas que están pasando en cuestión de calendarios y eso, y mi tendencia será la Biblia para buscar un sermón que sea alusivo o relevante a eso. No podemos hacer eso. No podemos otra vez empezar la conversación con lo que está pasando, con los eventos, con lo que siento, con lo que pasó con él. Ahora, es obvio que hay situaciones en la vida y el ir y hacer un funeral, es obvio que requiere que prediquemos o que enseñemos la palabra de Dios con algo que tenga que ver con eso. Pero a donde voy es esto, es que ese tipo de experiencias inician con la palabra de Dios, no inician con las circunstancias. Entonces, esto que acabo de mostrarles, que está otra vez disponible en la internet para ustedes, para todos, es completamente gratis y está en nuestro idioma. Es simplemente el hecho de poder pensar o de poder, nos ayuda a recordar de que Dr. Bob en los videos va a hablar acerca de una lista donde estás revisando o checando la lista, que es lo que hacen los pilotos. Los pilotos, todo piloto, aun cuando tiene años de experiencia volando o en ese oficio, todo piloto debe o tiene que tener una lista, que es la misma lista donde literalmente revisa punto por punto cada cosa que necesita antes de partir en el vuelo. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que Dr. Bob nos está enseñando o nos está invitando a hacer es un sistema metodológico de interpretación de la Biblia que potencialmente crea esas listas. Entonces, voy a decir una vez más, porque la situación apremia, porque mi vida constantemente cambia y es vulnerable como la de cualquier otra persona. Tenemos que tener cuidado de no acercarnos a la Biblia simplemente para encontrar respuestas a mis necesidades. ¿Que las hay? Sí las hay, pero la autoridad no está, escuchen lo que voy a decir, la autoridad no está en las respuestas que yo necesito de la Biblia, porque la Biblia no es una bola de cristal donde simplemente me va a decir qué hacer, cómo hacer esto. Literalmente, dijimos al principio, la Biblia es la revelación de qué, no tanto de respuestas de la vida, no es un libro de reglas, es la revelación del carácter de una persona. Es Dios desplegando su esencia
y haciéndose accesible a nosotros, de tal manera que eventualmente esa palabra escrita nos lleva a la revelación suprema que es Cristo Jesús. Ok, déjenme avanzar porque ya el tiempo se me está yendo. Voy a quitar esto de aquí. Espero que eso ayude. Entonces, hablamos de que otra vez no es un libro de reglas, no es un libro de ciencia. Hablamos de que es un libro precientífico, no está en contra de la ciencia, sino que fue escrito antes de la ciencia y él menciona diferentes cosas. Vean sus videos, sumamente importante lo que enseña. No es un libro de magia, ¿sí? Otra vez es lo que acabo de decir, no usarlo como una bola de cristal, un amuleto mágico. En fin, trágicamente así lo tratamos muchas de las veces. Algunas presuposiciones básicas del autor sobre la Biblia, y esto creo que es importante leerlo, nada más lo vamos a leer, aquí está enfrente de ustedes. Dice, creo que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la única autorrevelación de Dios clara de él. Y el Nuevo Testamento es la resolución e intérprete perfecto del Antiguo Testamento. Eso lo dije al principio, ¿verdad? Procesamos el Antiguo a través del Nuevo. Creo que el verdadero y único Dios eterno, creador, redentor, inició la escritura de nuestra Biblia, el orden o el canon, al inspirar a ciertas personas escogidas para registrar y explicar las acciones de Dios en la vida de los individuos y las naciones. ¿Por qué? Escuchen esto. Esto es extremadamente importante. Para explicar sus acciones. ¿Qué estoy diciendo? Escucha lo que estoy diciendo. ¿Sí? Si el punto aquí es que él escogió, porque es lo que está diciendo, él ha escogido, ha escogido a ciertas personas, ¿sí? Ciertas personas para revelar, para registrar o en este caso comunicar sus acciones. ¿Las acciones de quién? Las acciones de Dios. ¿Por qué? Porque una vez más, si se pueden llevar algo de esta mañana, la Biblia es un libro escrito para nosotros, pero no se trata de nosotros. Es el punto. Es para nosotros la Biblia, es para el hombre común, es literalmente es como el Evangelio, la universalidad del Evangelio, es para todo aquel que crea, todo aquel que confiese, que creyere en su corazón, confesare con su boca que Cristo es el Señor, será salvo. La Biblia tiene es parte de la razón, ¿verdad? Pero aquí está el punto. El hecho de que haya sido escrito para nosotros no se trata de nosotros. Entonces es Dios revelando sus acciones, no nuestras acciones. Por eso es que regreso a esto. Eso de ir a la Biblia y decir qué hacer con un hijo rebelde, qué hacer con la situación que estoy viviendo, todo eso, tenemos que tener cuidado con esa actitud en la Biblia. Es literalmente conocer el corazón de Dios, el carácter de Dios, la mente de Dios, la esencia de Dios. Y escuchen esto, cuando eso es revelado a través de su palabra, ahora sí, hablamos de mi situación, de mis sentimientos, de mi experiencia, de mi testimonio, porque ese es el punto. Ya que conocí, ya que entendí, ya que he visto la revelación del carácter de Dios y ahora veo mi situación, ahora veo mis temores, mis sueños, mis logros, mis triunfos, mis derrotas, esto es lo que sucede. Ahora las pongo por debajo de. De tal manera que si hay algo en mi vida, si hay algo en mi hogar que no va de acuerdo o se alinea con lo que la Biblia me enseña el carácter de Dios, simplemente lo confieso y simplemente me alejo de él, porque eso es pecado, ¿verdad? Todo lo que entristece, todo lo que trae luto a la esencia de Dios, al corazón de Dios, literalmente la solución es simplemente perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay mucho que pensarle, no hay mucho que poner en oración. El problema, una vez más, el problema es que tenemos hoy en día una epidemia en los púlpitos, una epidemia en la internet, en cuestión de predicación, que no estamos en contra de la revelación de Dios, pero el punto de la predicación hoy en día, y esto suena prejuicioso porque estoy hablando de mi persona, esa es la lucha que yo tengo, el punto de la predicación, el punto de estudiar la Biblia es empezar ¿con qué? Con mi testimonio, con mi situación, con mis carencias, y entonces lo que necesitamos es simplemente ir a la Biblia para encontrar qué hacer con esto, porque esto apremia, esto está presionando, esto es confuso, el dolor es real, ¿sí? Estoy hablando de la iglesia, de los hijos de Dios. Entonces, mientras sigamos predicando o permitiendo la predicación de hombres y mujeres que abrimos la palabra de Dios con esto en mente principalmente, en lugar de esto, veamos tantito, el problema es que esto, lo que es la esencia de Dios, la revelación de Dios, lo que hace es que lo primero que expone es nuestra condición. Entonces, Dios no está en contra de nuestra condición, es simplemente que nuestra condición se filtra, se procesa, se experimenta a través de Él. Entonces, si no sabemos quién es Él, nunca vamos a saber quiénes somos y trágicamente no sabremos qué hacer. Hoy en día queremos una Biblia que presente a un Dios que nos conviene,
para simplemente hacer lo que pensamos que tenemos que hacer y simplemente me ayude en mi condición. Eso no va a suceder, eso nunca ha sucedido y simplemente eso no es parte del plan de nuestro Dios. Unas dos preguntas más antes de irnos. ¿Cómo se puede convencer a alguien que no tiene acceso a materiales y herramientas de investigación o de estudio profundo de que la Biblia es la palabra de Dios escrita e inspirada? Bueno, la cuestión del convencimiento de que alguien crea la veracidad de la Biblia es del Espíritu Santo, no es de uno. Y eso es una cosa que disfruto mucho cada vez que predico, porque mi trabajo es comunicar el mensaje. Mi trabajo no es convencer gente. No, no, no. Si batallo para convencerme a mí mismo, ¿sí? Esa es la obra del Espíritu Santo, el traer esa transformación, porque otra vez, para que alguien crea la veracidad de la Biblia, es una experiencia sobrenatural. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Para que alguien crea que la Biblia es la revelación de Dios, esa es una experiencia sobrenatural. No es porque la persona tiene conocimiento, experiencia, testimonio, estudios, domina cierto tipo. No. Es literalmente la obra del Espíritu Santo. Por eso es que decimos que es el lector, el Espíritu Santo y la palabra de Dios que toman preeminencia en la interpretación de la Biblia. Todo lo que estamos haciendo aquí es simplemente para personas que ya de antemano valoran y saben su lugar como intérpretes, valoran y entienden que el Espíritu Santo toma prioridad y que literalmente la Biblia es la revelación de Dios. Ya que entendimos esto, ¿sí? Si eso no lo entendemos, probablemente necesitamos ser salvos o probablemente hemos empezado nuestro proceso de salvación apenas o nuestra experiencia de salvación. Y digo, estoy hablando de que es una infancia en salvación. Entonces, la pregunta tiene que ver con el convencimiento, el obra del Espíritu Santo. Es obvio, y aquí está el punto, es obvio porque esa pregunta es excelente, es obvio que cuando hablo de Espíritu Santo, no estoy usando la palabra Espíritu Santo como un atajo o como una excusa para que el comunicador, porque es obvio que es a través de, por eso dije al principio, que soy salvo por el plan redentor de Dios para el plan redentor de Dios. No es más, soy salvo por lo que Él trazó antes de la fundación del mundo, no soy salvo porque calificaba, no soy salvo porque mi vida cambió o porque necesitaba ser salvo por su plan redentor y para Él. ¿Qué estoy diciendo? Que en la comunicación de la palabra de Dios, en la exposición, aunque es la obra del Espíritu Santo que convence, que trae esa transformación, véame tantito, somos invitados a esa experiencia donde el Señor nos da la oportunidad y el privilegio de presentar e introducir ese mensaje. Entonces, Dios no solamente ha escogido, ¿sí?, el cuestión de salvar, pero ha escogido cómo salva. Y por eso la predicación es algo importante, por eso es que la enseñanza de la Biblia es no negociable. Entonces, parte de la pregunta que estoy leyendo tiene que ver con la habilidad del individuo de no ser percibido irrelevante o aburrido. No es más, la Biblia nunca es irrelevante, la Biblia nunca es aburrida, nada más que soy responsable de no ser percibido, que no me perciba la gente, porque si me perciben aburrido o irrelevante, en un momento dado la percepción que yo dé, la imagen que yo dé, va a distraer del mensaje, que el mensaje siempre es relevante. ¿Cuál sería la gran diferencia entre la interpretación de un texto y la aplicación del mismo? Interpretación y aplicación. Es lo que acabo de decir hace rato. O sea, la interpretación yo argumentaría que está en el proceso de saber qué es lo que dijo el autor, qué es lo que implicó el autor, no solamente lo que dijo, pero la implicación, lo que el autor dijo en otros pasajes o en otros libros, lo que otros autores inspirados dijeron del mismo, porque no se van a contradecir, Pedro y Pablo no se van a contradecir, Jeremías con Juan no se van a contradecir, entonces tenemos que ver la totalidad, si estamos hablando de cualquier que sea el tema, estamos hablando del perdón, tenemos que ver qué enseña la Biblia, no nada más Juan, no nada más Pedro, toda la Biblia, entonces paralelismo, lo que es la contextualización y el último es la cuestión de los destinatarios. Eso para mí es el principio de la interpretación. Cuando uno descubre eso, vean lo que voy a decir, cuando uno descubre eso, cuando uno puede entender eso a través de la iluminación del Espíritu Santo, lo que produce no es simplemente decir, estoy profundizando mi conocimiento, wow, ahora sí voy a poder traer cambios a mi vida. Lo que produce es el aplicar. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, interpretación de la Biblia, doctrina, siempre es relacional. La doctrina, la revelación, el entender, el profundizarme es para vivirla y expresarla en un contexto de relaciones.
¿Por qué? Porque hace 2000 años tenías un grupo de personas que tenían aparentemente mucha profundidad en la palabra, en el Torá, en el Antiguo Testamento, en la ley, y se creían élite, se creían mejor que otros, porque ellos trágicamente usaban ese conocimiento o esa profundidad simplemente ¿para qué? Para, otra vez, para exaltar, para traer en grandeza su propia autonomía. Y a donde voy una vez más es que esta cuestión de interpretación y aplicación, yo argumentaría que es el flujo de ello, que es el flujo, que la aplicación fluye. Yo argumentaría que una enseñanza, un sermón sin aplicación, su problema es la interpretación. Si la gente sale el domingo después de escucharnos y dice, no creo que el pastor haya echado mentiras, hasta donde entiendo y conozco la Biblia, creo que está hablando la palabra de Dios. Simplemente que no sé qué hacer con lo que dijo. No sé cómo se aplica, porque todo lo que dijo, una vez más, no creo que haya echado mentiras, pero no tiene nada que ver con mi condición, con mi situación. Entonces, es por eso que estoy hablando de que uno fluye de otro. Observen cómo Jesús, cuando él hablaba, cuando él enseñaba sus parábolas, en sus parábolas no había absolutamente nadie en la audiencia de Jesús que en algún momento lo escucharon y dijeron, no estoy seguro de qué está hablando. O sea, se oye bonito, pero no. Siempre entendieron. ¿Cómo lo sé eso? Lo sé porque eventualmente lo pusieron en un madero, porque les molestaba mucho sus enseñanzas, porque la gente entendía qué es lo que estaba diciendo. Pero una vez más, el entendimiento, la habilidad de comunicar, eso es el producto de entender que la autoridad no está en que la gente me entienda, la autoridad está en el contenido de lo que la gente debe de entender. Entonces, aquí es donde como comunicadores, como pastores, tenemos que trabajar duro con respecto a esto. Ok, problemas relacionados con nuestra interpretación de la Biblia, manuscritos copiados a mano, los límites de las lenguas humanas, definitivamente algunos ejemplos de problemas de manuscritos copiados en el Nuevo Testamento, del griego. Ya, entonces aquí es donde entramos. Sí, lo que va a explicar Dr. Bob cuando tenemos algunos de esos problemas de manuscritos, y sí existen esos problemas de manuscritos, varias cosas, nomás rápidamente. Cuando hay problemas de manuscritos, él recomienda, y no sé si ya escucharon en los videos, él recomienda que todos tengamos una Biblia de estudio. Entonces, en las Biblias de estudio vamos a lidiar o vamos a anticipar precisamente esos problemas de manuscritos, de traducción, en lo que creemos que alguien, un escriba o algún traductor agregó algo. En los videos, él dio ejemplos esta semana, no sé si los vieron, y lo que afirmó él fue lo siguiente. Afirmó simplemente que esas diferencias de manuscritos, potencialmente de traducciones, no alteran ninguna doctrina principal en la Biblia. No es más, no alteran, no cambian ninguna. Y digo doctrina principal porque ustedes y yo sabemos que hay doctrinas primarias, doctrinas secundarias y potencialmente terciarias. Entonces, el punto aquí es de que esas diferencias de manuscritos no alteran ninguna de ellas. La segunda cosa, y por eso es bueno identificarlas, saber dónde están. Cuando se presentan, que no son la norma, son la excepción, cuando se llegan a presentar esas diferencias de manuscritos o de traducciones y a través el idioma y todo eso, nosotros somos responsables de no construir, de no edificar una doctrina principal en esos pasajes. Simplemente no lo hagamos, porque en la Biblia hay cierta ambigüedad. En la Biblia hay ciertas paradojas, hay ciertas cosas que parecen ser contradictorias. Y por eso es que estamos enfatizando que no iniciamos, por favor escuchen lo que voy a decir, no iniciamos la interpretación de la Biblia asumiendo que la Biblia, sí, se trata de mí. Porque si yo ahorita mandara un mensaje, no sé, a mi papá o a una tía, o sea, va a haber muchas cosas en común entre mi papá y yo. No solamente el idioma, el trasfondo, obviamente ellos me criaron, en fin, hay muchas cosas que yo cuando le comunique, y sobre todo si es por texto, ustedes saben que por texto va a estar limitada la conversación, pero en el texto él va a leer muchas cosas, como decimos, entre líneas. No podemos hacer eso con la Biblia, porque la Biblia, aunque es aplicable, aunque nos incluye a nosotros, no se trata de nosotros. Fue escrito en idiomas completamente diferentes, en culturas completamente diferentes. Una
Una propuesta de definición para la autoridad bíblica, el antes y el ahora, lo que el autor inspirado bíblico decía en su época, no puede significar lo que nunca significó. ¿Recuerdan eso que dijo Dr. Bob? Otra vez, eso es sumamente importante porque eso habla de la autoridad bíblica. Eso es parte de la pregunta. Entonces, una propuesta de definición para la autoridad bíblica, o palabra, otra vez, o sea, ¿qué es autoritativo? ¿Qué es lo que la Biblia realmente enseña, a diferencia de lo que mucha gente afirma que dice la Biblia cuando realmente nunca dice eso la Biblia? Y dice aquí, son dos aspectos, el antes y el ahora. Lo que el autor inspirado dijo o decía en su contexto, en su época, no puede significar lo que nunca significó. Una vez más, hace poco mis hermanas y yo hablamos de esto, pero mi abuela, la mamá de mi mamá, de nuestra mamá, murió en 1997, hace 23 años, 24 años. En el 97, ella obviamente escribió diferentes cosas, cartas, documentos. Sería injusto, y yo diría que imposible, para ella, para mi abuela, que alguien tratara de buscar un documento un documento de ella, de sus años, cuando estuvo viva, y que alguien buscara un documento que incluyera la palabra Internet o Facebook, porque en aquel tiempo no existía. Entonces, yo no creo que ella está mal o estuvo mal por no escribir la palabra Internet o Facebook, simplemente que no está en su contexto. Entonces, lo que acabo de leer tiene que ver con eso, de que queremos imponer significado a palabras que el autor original en su tiempo no lo implicó. Él no está hablando de lo que yo pienso que es cuando yo lo leo. Entonces, por eso es que aquí hablamos de esta aplicación y dice aplicar esa verdad a nuestros días. Esta definición limita nuestras respuestas fáciles. Aquí hablamos de la necesidad de verificación y consistencia, que sea constante, y el dogmatismo aprendido. Otra vez, todos tenemos dogmas. El que piensa que no tiene un dogma, ese es un dogma. El pensar que no tenemos dogmas. Dogmas es simplemente, otra vez, las ideas preconcebidas que tenemos. Siempre es justo preguntarle a alguien de dónde sacaste eso. Lo que estás afirmando, cualquiera que sea la afirmación, de dónde lo sacaste. He escuchado gente que afirma, por ejemplo, hablando de nuestros jóvenes hoy en día, y lo basan en el pasaje del profeta Joel, donde habla acerca de que en esos días habrá nuestros jóvenes, sus ancianos, soñarán sueños, profetizarán, y empiezan a hablar de que eso es lo que los jóvenes van a hacer ahora. Es difícil hacer esas afirmaciones porque no estoy convencido que eso es lo que estaba diciendo Joel. ¿Me explico? De que el hecho de que los jóvenes iban a tener visiones, a soñar sueños y a profetizar. Se aplica, en otras palabras, está hablando de nuestros jóvenes hoy en día, de la juventud hoy en día. Yo primeramente tengo que indagar y saber qué es lo que está diciendo en ese tiempo, en ese momento. Ok, ¿alguna pregunta o comentario antes de pasarle el tiempo a mi hermano Hernán? ¿Habrá algún comentario o pregunta? Háblenme, por favor. Abran sus micrófonos. Si no lo hay una pregunta aquí en el chat. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso implicaría que la adoración es la máxima obediencia, entendiendo que Dios nos salva para obedecerle. Definitivamente la adoración es parte de la obediencia y yo argumentaría que con respecto a la adoración es algo también de lo cual encontramos la adoración, hablando de esta cuestión de adoradores en espíritu y en verdad, estamos hablando desde la perspectiva también de que la adoración es el vehículo que Dios usa para recordarnos o demostrarnos que Él está a nuestro favor. No es más, adoración como vehículo para recordarnos, porque se nos olvida. Y menciono esto porque ustedes recuerdan a Jesús hablando acerca de adoración y dice Él, que cuando oremos, recordemos que usa la analogía de un padre con un hijo que si le pide un pan no le da una piedra o una serpiente y todo eso. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces, el punto que hace Jesús es esto de que dice, ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Entonces, el punto que está y hablando de la oración o la adoración es de que si somos honestos, típicamente en la adoración la usamos para pedir cosas. En la oración típicamente es para pedir cosas, lo cual yo no creo que
la Biblia condene o que Él esté en contra de que le pidamos cosas. Yo creo que el punto aquí, más que nada, es recordar que por naturaleza Él es bueno y que por naturaleza Él bendice y que en este caso la adoración es simplemente recordar quién es Él y encontrarnos con la magnificencia de Dios, ser recordados de que tener acceso a Dios a través de un mediador es literalmente el hecho de que Dios se ha revelado a través de su palabra, a través de Cristo, de una manera beneficiosa. Sin ese mediador que es Cristo, literalmente seríamos consumidos, seríamos destruidos. Es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios consume, es un fuego consumidor. Entonces, hablo acerca de esa adoración como el vehículo para ser recordados que Él está a favor de nosotros y que Él obviamente es nuestro Padre celestial. Algunos temas rápidamente con respecto a doctrina primaria. Bueno, en doctrina primaria definitivamente tengo que entrar con la doctrina primaria que yo argumento que es la que más hemos negociado, es precisamente la santidad de Dios. Hoy en día el problema de la iglesia en nuestra generación, el problema de la iglesia de nuestra generación es que no tememos a Dios. No tememos a Dios. No lo tomamos en serio a Dios. Entonces, yo diría que es una doctrina primaria. La cristología, definitivamente, la persona de Cristo es una doctrina no negociable. La veracidad de la palabra de Dios es una doctrina no negociable. Porque si a mí me negocias la Biblia, si me negocias a Cristo, si me negocias el carácter, la esencia de Dios, probablemente ya entramos en problemas, ¿no es cierto? Hay doctrinas que no, en otras palabras, ¿cuál es el mínimo para que la persona sea cristiana? Esas son las doctrinas que yo diría esas doctrinas primarias en ese aspecto. Pastor Hernán, ¿estás aquí, hermano? Háblame. Sí, gracias. Gracias, pastor. Un comentario sí, hermano. que quiero hacerles. Creo que es sumamente importante tomar en cuenta para la interpretación bíblica el propósito de la iglesia. Tomando el pasaje en el libro de Efesios 3:10, en ese contexto, porque dice, ¿no? La revelación de Dios será por medio de la iglesia. Y simplemente somos vehículos, medios, para que la revelación de Dios fluya hacia el mundo. Si esto es así, si tenemos problemas en nuestras iglesias, significa que hay una comprensión no adecuada del propósito de la iglesia. Lo hemos personalizado, como se está hablando ahora, ¿no? Las interpretaciones, lo cual es totalmente fuera de los principios. Y es importante también conocer el concepto de la iglesia como comunidad. Y esa comunidad viene de Dios. Y por lo tanto, Dios se ha manifestado a través de ella al mundo. Y creo que necesitamos revisar eso. Nosotros los pastores, ¿para qué ha sido creada la iglesia? Hablamos de pasar la antorcha, pero muchas veces nos quedamos con la antorcha. Y yo creo que también es importante, cuando vamos a interpretar los textos bíblicos, tomar muy fundamental ese principio que tiene que ver como vehículo la iglesia para que la luz llegue al mundo. Y también tomar en cuenta cuando yo estaba, esos son pasajes que me gusta bastante, cuando habla de que una iglesia sin mancha santa, la iglesia por sí sola nunca lo va a hacer, a menos que Cristo esté encarnado, porque Cristo es el santo. Yo creo que también es importante para la interpretación bíblica esos aspectos. Ese es un comentario que hago. Definitivamente, pastor. Definitivamente. Y ahorita hiciste que me acordara y lo acabo de poner en el chat. Ahí lo acabo de poner lo que estaba diciendo mi hermano Hernán, porque regresando a la pregunta de cuáles serían algunas doctrinas primarias o no negociables, es precisamente lo que está diciendo mi hermano. Y si quisiéramos hablar un poquito acerca de eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, cuando dije al principio hace rato que uno de los problemas de la iglesia o nuestra generación es que no tememos a Dios, lo que acabo de poner en el chat
puse 3 palabras y la eclesiología o la doctrina de la iglesia la puse abajo a propósito. Pero si observan la primera, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice la primera? Cristología, ¿verdad? O sea, logos, el estudio de la doctrina de Cristo. Luego puse la palabra misiología y luego puse la palabra eclesiología. Entonces, Cristo, misión e iglesia. Y aquí está mi punto, nada más para que nos llevemos esto Claro. y ahorita le regreso el tiempo a mi hermano Hernán, es simplemente entender esto, que la doctrina de la iglesia, que es no negociable por lo que he explicado por un buen rato ya, la cuestión del propósito de la salvación, que es algo colectivo, es algo corporal, que es lo que está diciendo mi hermano en cuestión de esa experiencia corporal, es que está basada en el carácter de Cristo. Cuando hablamos de cristología, estamos hablando de lo que Cristo dijo de su persona, no de la iglesia, de su persona y lo que hizo. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo y qué es lo que hizo Cristo mientras estuvo en la tierra? Esas dos experiencias, para mí eso es cristología, porque eso es lo que la iglesia es llamada a creer y a vivir. Entonces predicamos las palabras de Cristo, que es la Biblia en su totalidad, y vivimos como Cristo vivió, ¿verdad? Es lo que creemos que es la iglesia. Entonces, cristología determina misiología. Y cuando hablo de misiología, es el propósito por el cual existimos. ¿Por qué existimos? Existimos por la misma razón que Cristo vino a esta tierra. ¿Cuál es el propósito de Cristo venir a la tierra? Es de cumplir el plan redentor de Dios que produce la salvación del hombre. Entonces, el amado Cristo viene a la tierra, se encarna y viene a obedecer, a cumplir el propósito redentor del Padre, que sí, que estoy consciente que ese propósito incluyó que Él tuviera que ir a un madero. Entonces incluye el hecho de que Él no solamente iba a ser un siervo, pero el siervo sufriente. No solamente un varón, pero varón de dolores, ¿no es cierto? Entonces hablar de propósito es hablar del corazón de Dios, hablar de ese plan redentor que es una persona y su nombre es Cristo. Entonces la persona de Cristo determina la voluntad de Dios. Y digo esto porque muchas veces la iglesia, sobre todo si está sin pastor, si está tratando de regresar a sus cultos presenciales y decir cuál es la voluntad de Dios, cómo le hacemos, qué hacer en esta situación, todo eso, hacemos lo que Cristo hizo, ¿no es cierto? Ahora, aquí es donde obviamente hablo un poquito acerca de quién califica para ayudar a la iglesia a entender qué es lo que Cristo hizo, la aplicación. Y aquí es donde la iglesia es responsable de llamar a personas o a líderes que califiquen para hacer esto, ¿verdad? O sea, es la cuestión del liderazgo de la iglesia, que hablamos de esta cuestión de pluralidad de pastores y cosas por el estilo. Y lo último es la iglesia. Entonces, la persona de Cristo, la misión de Cristo determina quién es la iglesia. Lo que sucedió, lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo en estos días, hoy en día, trágicamente, es eso que está en el chat a la inversa. Hoy en día, trágicamente, la iglesia somos el tipo de iglesia que nuestra agenda, ideas preconcebidas, preferencias denominacionales, culturales, determinan el propósito. Y el propósito eventualmente determina quién es Cristo. Entonces, hoy en día presentamos un montón de Cristos, un montón de versiones de Cristos. Y literalmente es lo que quiero decir cuando asumo o cuando afirmo que no tememos a Dios por lo que acabo de decir. Espero que sea claro, que no sea confuso lo que estoy diciendo. Más adelante lo podemos expandir un poquito más.